Buenos días y vamos a seguir con las clases que habían sido programadas para esta semana. Bueno, avisándoles a la vez, informándoles a la vez que ya el problema de los horarios han sido del todo solucionados. Nuestras clases serían los lunes a las 7 de la noche, de la tarde, los miércoles con el grupo de práctica a las 7:30, si no me equivoco, 7:15, eso ahora no me acuerdo bien, y los viernes a las 16:15. Eh, bueno, eh, habíamos hablado en la anterior clase de algunos conceptos claves para lo que es el inicio de la materia, como los conceptos de célula, citología, citopatología. Habíamos hecho una introducción, unos pequeños caracterización, un resumen de lo que es la anatomía patológica, ya que se considera la citopatología como una rama de la anatomía patológica. Pero creo que es importante para seguir con este estudio y abocarnos específicamente en lo que es la citopatología, tener en claro algunos conceptos bien definidos sobre lo que es la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos, como es la célula. Ya en la anterior clase les había mostrado este personaje, este científico, que es de origen inglés, Roberto Hooks, que juega un papel muy preponderante en lo que es el estudio de la célula. Ya les había dicho que él era un aficionado a la microscopía. Cabe resaltar, digamos, que el microscopio óptico fue uno de los grandes inventos que nos permite estudiar a la célula, que nos permite estudiar la anatomía patológica, que en el campo de la bioquímica, por ustedes también, el microscopio es un elemento realmente indispensable para nuestro trabajo, para el trabajo de ustedes también. La microscopía fue obviamente progresando a través de los años, pero ya desde épocas muy antiguas se conocía ya del uso de lentes, no solo para temas, digamos, netamente de medicina, sino incluso ya se usaban como para aumentar las imágenes, como un tema de distracción. Se habla incluso que en las guerras ya se usaban pedazos de cristal para poder ver al enemigo a la distancia. Los primeros cirujanos usaban recipientes de cristal a los que ponían agua y acercaban a las partes anatómicas del cuerpo para agrandar su imagen. Bueno, y poco a poco fue evolucionando hasta que hay ya algunos escritos de Galileo Galilei que describe el primer, digamos, microscopio monocular que lo usó para examinar las estrellas. Después poco a poco fue evolucionando, ¿no? Y bueno, este personaje, Roberto Hooks, era un aficionado del estudio de la biología y por ende del microscopio, y en un libro que él escribe, saca varias láminas de todos los estudios que había hecho mediante microscopía. Había estudiado hojas, insectos, entre ellos estudia las laminillas de corcho, que bueno, corcho en sí es un material orgánico, y ahí pudo describir la presencia de unas celdillas o compartimientos que él denominó celdillas, y de ahí proviene el nombre eh, de célula, ¿no? Entonces es considerado el padre de la célula. Pero como les dije, este era un personaje que tuvo, que participó de varias disciplinas, no solo del estudio de la biología, propuso la teoría de la elasticidad y fue uno de los pioneros en hablar sobre el movimiento planetario. Pero así como él, con el tiempo fue evolucionando el estudio de la célula y tenemos que hablar de otros científicos como este botánico escocés, Robert Brown, perdón, que descubrió en las células de vegetales una porción en su interior a la que denominó núcleo, o sea, es el que descubre el núcleo de las células. Otro personaje es este anatomista alemán, Max Schulze, que
que en sí su gran descubrimiento fue el que describió por primera vez las plaquetas, pero a la vez también fue el que describió el citoplasma celular. Bueno, vamos a empezar con algunas características de las células, teniendo que tener en cuenta que las células actualmente con el advenimiento, por así decirlo, de la microscopía electrónica, se ha podido estudiar los sustratos moleculares de la célula y por eso también se puede ver cómo funcionan las células y cómo están conformadas las células. Es importante tener estos parámetros en cuenta de la composición, digamos, de una biología molecular, por así decirlo, de la célula, porque actualmente es algo que está muy en auge. Para entender las enfermedades, para entender todo proceso patológico en la medicina, desde cualquier campo de la misma, se necesita tener idea de la conformación o de la biología molecular. No solo para entender, también para hacer diagnósticos, eh, para poder descubrir o diagnosticar agentes etiológicos, para poder entender la patogenia, para poder entender los cambios morfológicos que se producen en la célula, en nuestro cuerpo y todas las características clínicas que pueda tener una enfermedad. De hecho, si ustedes ven actualmente por lo que estamos pasando, por esta pandemia, sabemos que la biología molecular juega un papel importantísimo en lo que es el diagnóstico del COVID-19. Es más, ustedes deben saber mucho mejor que yo cómo se hace un diagnóstico para COVID-19 en el laboratorio mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Esta diapositiva la habíamos visto en la anterior clase y como una diapositiva introductoria a lo que fue nuestra primera clase, la misma señala que todas las actividades diarias del organismo son reflejos y procesos que ocurren dentro de cada uno de las millones de células que forman el cuerpo humano. ¿Por qué se las vuelvo a poner esta diapositiva? ¿Qué quiero decir cuando muestro esta diapositiva? Es que los procesos que normalmente asociamos nosotros como las actividades diarias del organismo, como por ejemplo la protección, la ingestión, la digestión, la absorción de metabolitos, la eliminación de desechos, los movimientos, la reproducción y como les dije, incluso la muerte, son reflejos de los procesos que ocurren en la célula. Y el colegio nos había enseñado algo sobre el ciclo vital, nacer, reproducir, crecer y morir. Bueno, en la célula pasa exactamente lo mismo. Todo lo que pasa en la célula es un reflejo de lo que pasa en nuestro organismo. Las células están divididas en dos compartimentos principales, el citoplasma y el núcleo. También les había dicho en la anterior clase que en gran parte de los libros antes describían tres componentes celulares, la membrana, el citoplasma y el núcleo. Actualmente se ha visto que la membrana celular se la describe dentro del citoplasma, porque como vamos a ver, el citoplasma tiene una gran cantidad de organelas o organulos, conocidos como organulos citoplasmáticos, que están delimitados por una membrana celular. Esta membrana celular tiene las mismas características estructurales y moleculares que tiene la membrana citoplasmática. Por eso se engloba la membrana celular en el estudio del citoplasma. Los organelos, en general, antes de pasar a la descripción de los organelos o una forma general, me había olvidado decir como concepto, digamos, de lo que es la célula, en lo que les acababa de mencionar, que todas las funciones vitales que tenemos se expresan en nuestras células. También cabe decir que la célula, pese a que comparte las células del organismo, pese a que comparte muchas similitudes estructurales, cada una tiene una especificidad diferente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una célula de la piel va a tener membrana, núcleo, citoplasma, va a tener organelos citoplasmáticos, va a requerir energía, va a requerir del ingreso de algunas sustancias en la célula por un proceso denominado endocitosis, o que salen algunos
algunos componentes fuera de la célula en un proceso llamado exocitosis. Las mismas características metabólicas y estructurales la va a tener, por ejemplo, una célula glandular. Pero la especificidad de las células son diferentes. Una célula glandular tendrá la función de secretar algunas sustancias. Tanto así, no, las células de la piel no son así. Una célula, un hepatocito, tiene otra funcionalidad que, por ejemplo, una célula de un ácido pancreático. ¿Qué es lo que define la especificidad? Es cómo actúan las estructuras que son, pese a ser similares, que están dentro de las células. El ejemplo que siempre pongo, por ejemplo, es una célula muscular. Una célula muscular tiene que contraerse para que el músculo pueda contraerse. Para que pues eso pase, la célula necesita de algunos componentes, por ejemplo, como filamentos de actina. Entonces, las células musculares tienen filamentos de actina, pero también las demás células del cuerpo van a tener este componente, con la diferenciación de que las células musculares la van a tener con mayor especificidad y en mayor cantidad para poder realizar este trabajo. Dicho esto, volvemos a lo que sería la gran clasificación de la célula, de los organelos de la célula. Ya le he dicho, la célula está dividida en dos compartimentos principales, el núcleo y el citoplasma. En general, el citoplasma es la parte de la célula que está ubicada fuera del núcleo o alrededor del mismo. El citoplasma va a contener una serie de organulos que se conocen como organelos citoplasmáticos, que están incluidos en un gel acuoso. Este gel se llama, estos organelos citoplasmáticos están incluidos en un gel acuoso que se denomina matriz citoplasmática. ¿Cómo está constituida esta matriz citoplasmática? Está compuesta por una gran variedad de elementos que son solutos, como iones, que son inorgánicos, como el calcio, el sodio, el potasio, y también vamos a tener la presencia de algunas moléculas orgánicas, eh, como los carbohidratos, los lípidos, algún tipo de proteínas, e incluso la presencia de algunos en los ribosomas, sobre todo de algunos ácidos nucleicos, como el RNA. Eh, y bueno, también eso era otra gran discrepancia. Se creía que todo el material genético estaba incluido en el núcleo, pero si bien sabemos que el núcleo es el que contiene el genoma junto a las enzimas necesarias para la duplicación del DNA y su replicación, algunos organelos citoplasmáticos también van a tener entre sus componentes la presencia de ácidos ribonucleicos, como es el RNA. Y una vez más, la gran clasificación de los órganos, organelas, organulos, como quieren decir los citoplasmáticos, eh, se dividen en organulos membranosos y no membranosos. Bueno, el citoplasma y el núcleo tienen funciones distintas, pero actúan en conjunto para mantener la viabilidad celular. Entre los organelas o organulos, por así decirlo, membranosos, vamos a encontrar los que estamos mencionando acá. Digamos, el retículo endoplásmico rugoso. Es el sitio donde se va a producir la síntesis proteica, la modificación y la sintetización de estructuras proteicas o de las proteínas. O sea, tiene que ver el retículo endoplásmico rugoso con la síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico de superficie lisa o retículo endoplásmico liso interviene en la síntesis de algunas sustancias como lípidos, esteroides y no está asociada tanto a la producción o al metabolismo, digamos, de proteínas, sí, de algunas sustancias orgánicas, como les acabo de mencionar. El aparato de Golgi va a ser el que se ocupa de modificar, clasificar y envasar proteínas, lípidos para su transporte, ya sea dentro del medio celular o fuera del mismo. Los endosomas son compartimentos limitados, obviamente, por una membrana que participan en los mecanismos de endocitosis. La función principal es clasificar también las proteínas que son enviadas mediante vesículas endocíticas y redirigirla hacia los diferentes compartimentos celulares que serán los destinos finales. O sea,
La célula tiene manera de incorporar ciertos elementos por mecanismos que se llaman endocitosis. Entonces, estos endosomas, que pueden ser primarios o tardíos, van a captar este tipo de elementos que son incluidos dentro de la célula para su redireccionamiento hacia distintos compartimientos o para la degradación o eliminación de los mismos. ¿Dónde ocurre esta degradación o eliminación de los mismos? En los lisosomas. Que los lisosomas son organelos pequeños que contienen enzimas digestivas y bueno, obviamente sus derivados van a ser los fagosomas, los fagolisosomas, los autofagosomas o los autofagolisosomas también. Las mitocondrias son organelos que proveen la mayor parte de energía de la célula al producir adenosíntrifosfato en un proceso que vamos a denominar o que se denomina fosforilización oxidativa, o sea, uno de los principales elementos que le da energía a la célula para sus funcionamientos son las mitocondrias. De ahí la importancia de las mitocondrias, porque, por ejemplo, una célula cuando es sometida a un estímulo irritativo, a un estímulo lesivo, lo primero que va a hacer en la célula es tratar de adaptarse a este estímulo nocivo. ¿Cómo se adapta la célula? Mediante algunos mecanismos, como por ejemplo, va a aumentar el tamaño de la célula para aguantar el estímulo nocivo, se llama hipertrofia cuando aumenta el tamaño de la célula. La célula se va a replicar muchas veces, eh, entonces este tipo de adaptación celular se llama hiperplasia, o la célula va a disminuir su tamaño, este tipo de adaptación celular se llama atrofia, o la célula va a pasar de ser un epitelio maduro, se va a transformar en otro epitelio maduro para también poder soportar esta irritación o adaptarse a estos mecanismos lesivos contra la célula. Entonces la célula primero se va a adaptar, pero cuando fallan estos mecanismos adaptativos de la célula y por ejemplo, ante un estímulo muy persistente, el primer orgánulo en manifestarse, por así decirlo, o en el primer orgánulo en manifestarse las lesiones, van a ser las mitocondrias. ¿Qué va a pasar con las mitocondrias? Va a haber una disminución en la producción de ATP, ya sea por fosforilación oxidativa o ya sea por el uso de glucosa, porque la célula una vez que no puede usar el mecanismo de fosforilación oxidativa para producir energía, pasa a las reservas de glucosa. Cuando la célula es lesionada, ya no se puede adaptar, entonces estos mecanismos van a empezar a también a verse dañados, va a haber una disminución en la generación de ATP y se va a producir una lesión irreversible en la célula y esto se va a manifestar en una necrosis ante un proceso patológico y una apoptosis. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros cuando hagamos el estudio de citología, algunos cambios morfológicos de todo este proceso lo vamos a poder ver en los extendidos citológicos. Por ejemplo, en un proceso inflamatorio, nosotros podemos ver la necrosis o los cambios morfológicos que representan la necrosis en un extendido citológico, o en un proceso neoplásico tumoral, también las células se necrosan y nosotros vamos a poder evidenciarlos en los extendidos citológicos. Los peroxisomas son organulos pequeños que participan en la producción y degradación de algunas sustancias químicas como los ácidos grasos, ¿no? Los organelos no membranosos están construidos por microtúbulos, filamentos, centriolos y ribosomas, que en conjunto, como son los filamentos intermedios, microfilamentos de actina, son los que van a formar el citoesqueleto de la célula, los que le van a dar el sostén a la célula. Y en algunos casos, los ribosomas son estructuras compuestas por RNA de tipo ribosómico y proteínas ribosómicas que junto al endoplasmico rugoso que junto al endoplasmico rugoso van a servir para la síntesis y para el metabolismo de distintas proteínas que necesita la célula. Vamos a estudiar, así creo que es importante estudiar o tener una idea de lo que es la configuración de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática
aparte de tener funciones específicas con las células, habíamos dicho que todas las organelas, organulos citoplasmáticos, que son membranosos, están delimitados por una membrana que estructuralmente, molecularmente es idéntica a la membrana plasmática. Es más, algunos procesos, como habíamos mencionado, como la endocitosis y la exocitosis, se hace a través de vesículas. Estas vesículas, encargadas de meter material a la célula para su metabolismo, degradación, o de sacar algunos materiales de las células, también están revestidas por membranas que son estructuralmente idénticas a la membrana citoplasmática. Para delimitar un poquito las funciones de la membrana plasmática, desempeña tres funciones, por así decirlo, de manera general. La primera es aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo, regular el intercambio de sustancias indispensables entre el interior de la célula y el ambiente externo, y también sirve como un medio de comunicación con las otras células. Esas serían las tres funciones de manera general. ¿Cómo se describe la membrana? La membrana plasmática se describe como el modelo del mosaico fluido, que describe a la membrana celular como un tapiz de varios tipos de moléculas. Entre estas moléculas están, las principales son los fosfolípidos, colesterol y las proteínas, que están en constante movimiento. Este movimiento ayuda a que la membrana celular mantenga su papel de barrera entre el ambiente interior y el exterior de la célula. O sea, si nosotros a grandes rasgos decimos cuáles son los componentes de las membranas plasmáticas, podría ser una pregunta. Entonces, la respuesta será fosfolípidos, colesteroles y proteínas. Este es el modelo del mosaico fluido, digamos un dibujo de lo que es el modelo del mosaico fluido. Es la estructura de la membrana plasmática. Esta estructura fue propuesta ya en 1972 por estos dos científicos, gracias a los grandes avances que se produjeron en microscopía electrónica. Yo les había puesto igual esta fotito en la anterior clase, bueno, para que vean cómo se delimita una célula. Esto es un corte histológico, es un hepatocito. Vean que el hepatocito tiene una membrana, sino también plasmática, su núcleo y el citoplasma. Esta membrana puede ser para conectarse con otras células, para realizar una serie de procesos metabólicos. También le va a aislar del medio externo o va a servir de comunicación con el medio extracelular. Y les había puesto ese ejemplo de remarcar esta parte de la membrana plasmática y decirles que si nosotros sacamos un pedacito de la membrana, ¿qué es lo que se hace en microscopía electrónica? Un procedimiento que se llama criofractura. Se rompe la célula y se extrae un pedazo de la membrana plasmática. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros? Con esto, con el modelo del mosaico fluido. Estructuralmente, el modelo del mosaico fluido está compuesto por una capa bilipídica o fosfolipídica que tiene dos extremos. Acá vamos a sacar un pedacito y esos son los extremos que tiene la capa fosfolipídica de la célula. Un extremo que es un extremo polar, que es afín al agua, por eso se llama hidrófilo, porque son afines al agua, pues que esta parte va a estar en contacto con el medio externo de la célula, que es acuoso, y esta parte estaría en contacto con el medio interno de la célula, que también es acuoso. Entonces, los extremos polares que son afines al agua están en contacto tanto con el medio interno como el medio externo de la célula. Ahora, de esta misma capa bifosfolipídica, los extremos que son hidrófobos, que no son polares al agua, están en contactos entre sí, y entre el medio de estos fosfolípidos tenemos moléculas de colesterol. Pero tenemos que tener en cuenta que también este modelo, esta membrana plasmática tiene otros componentes. Por ejemplo, proteínas integrales y proteínas periféricas. Ya les había dicho que, por ejemplo, las proteínas integrales sirven para una serie de procesos metabólicos y para el transporte también de sustancias dentro de la célula.
Las proteínas integrales son las que van a ser parte constitutiva de la membrana, o la van a atravesar, o la van a por completo o parcialmente, pero están incorporadas en la membrana. Algunas proteínas que son periféricas, que no están, digamos, incorporadas o insertas en la membrana fosfolipídica, pero sí se va a asociar a la membrana en la periferia o a las mismas proteínas integrales de la membrana, y van a servir para una serie de funciones iónicas en la célula. También vamos a encontrar otros tipos de sustancias orgánicas como los carbohidratos. Estos carbohidratos, unidas a ciertas proteínas integrales de la membrana, van a formar estructuras denominadas glicocálix. ¿Para qué sirven esas estructuras glicocálix? Son, como ejemplo, para receptores para algunos tipos de hormonas que necesitan ser incorporadas dentro de la célula. Y también vamos a encontrar otro componente que es como un conjunto de ácidos grasos, proteínas, que sobrelevan la superficie celular, que van a llamar almadias lipídicas, que también van a ser como puntos de señalización para distintas moléculas o proteínas o enzimas que quieran entrar dentro de la célula. Entonces, resumiendo, por así decirlo, la membrana, el modelo estructural de la membrana es el modelo del mosaico fluido. La membrana está formada por fosfolípidos que tienen un compartimiento, fosfolípidos que tienen una manera de comportarse en un medio acuoso, con extremos de ellos que son afines al agua y otros extremos que no son afines al agua. También vamos a encontrar moléculas de colesterol, vamos a encontrar carbohidratos, vamos a encontrar proteínas, que son proteínas integrales de membrana y proteínas periféricas de membrana. Acá era para mostrarles a mayor aumento, digamos, este es un esquema de lo que sería el modelo del mosaico fluido en cuanto a la composición de eh, los fosfolípidos, ¿no? Cabezas polares, hidrófilas, afines al agua, y las otras cadenas hidrófobas que no son afines al agua, en el medio también compuesto por moléculas de colesterol. Habíamos hablado mucho de las proteínas integrales de membrana que desempeñan funciones importantes para el metabolismo y la regulación y la integración también entre células y células. Se han descrito varios tipos de proteínas integrales de membrana. Las proteínas integrales reciben el nombre de acuerdo a la función que que realizan. Por ejemplo, las proteínas integrales de tipo bomba son las que permiten la entrada de algunos iones en el espacio intracelular o que salen algunos iones al espacio extracelular, como el sodio y el potasio. Algunas proteínas de canal que permiten el paso de iones y de moléculas más pequeñas a través de la membrana plasmática de forma pasiva, sin gasto de energía. A este tipo de intercambio se llama difusión pasiva. Las proteínas integrales de tipo receptores permiten el reconocimiento, la fijación, localización de algunas moléculas que se van a unir a la superficie externa de la membrana plasmática. Algunas proteínas ligadoras, que se conocen así, o ligadores, que son las que se van a fijar al citoesqueleto intracelular y que fijan el esqueleto intracelular, el citoesqueleto, porque es así como se debe nombrar, el esqueleto intracelular a la matriz extracelular. Y algunos tipos de proteínas integrales de tipo enzimas que desempeñan una gran variedad en las funciones del adenosín trifosfato, desempeñan funciones específicas en las bombas de iones y, por ejemplo, de ATP. Y otras proteínas, por así decirlo, como ven, estructurales, eh, que van a ser las que van a servir de comunicación entre célula a célula o entre unión de célula y célula para obviamente poder formar los tejidos. Estas serían las composiciones de lo que sería la membrana plasmática, de las proteínas integrales
que tiene la membrana plasmática. Bueno, la otra organelo, digamos, importante del citoplasma y el más grande es el núcleo. En el núcleo, ya les había dicho, es el organelo más grande de la célula y contiene el genoma, junto con todas las enzimas que van a ser necesarias para, primero, la duplicación del DNA y su transcripción en RNA. Eh, ¿Por qué les he dado esta clase introductoria de la célula? Ya les dije que tenemos que saber un poco, digamos, la estructura molecular y estructural de la célula, porque la citología nos vamos a encargar prácticamente de eso, de ver células, de ver sus morfologías y de ver los cambios que se producen en algunas entidades patológicas, cambios morfológicos que se producen en las células. Por eso es importante tener en cuenta la estructura de la célula. ¿Por qué hice un poco de hincapié en la membrana celular? Porque al describir la membrana celular, no solo estoy describiendo la membrana citoplasmática, sino estoy describiendo la membrana de todos los organelos citoplasmáticos o orgánulos citoplasmáticos que tienen la misma constitución, como también estoy describiendo el revestimiento de todas las vesículas endocíticas o de las vesículas exocíticas que existen en las células. Y bueno, la membrana celular, como les dije, es un sustrato muy importante para todos los procesos metabólicos que se desarrollan en la célula. Bueno, eh, esto fue la clase del día de hoy para tener unos conceptos claros sobre célula. Y bueno, ya el lunes la clase, como les había manifestado, sería tal vez una clase introductoria más y que también les va a llegar por esta misma vía, por el canal de YouTube. Y ya con los alumnos de práctica, el miércoles vamos a programar una reunión de Zoom para hacer otras cosas, tratar de adaptarnos un poquito a todo este cambio de la limitación a asistir a las aulas para tratar de hacer algo práctico. Y bueno, el viernes ya vamos a continuar con la parte teórica. Muy bien, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias.